id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Bueno, hermanos, nuevamente con ustedes, Ana Rocío Brasiles, líder de la Iglesia Jesucristo el Verdadero Camino, para compartir la segunda parte de la enseñanza que les estaba exponiendo de qué quiere ser la novia, un siervo o un invitado a la boda. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, Padre Eterno y Soberano Creador, tú que hiciste, Señor, todo lo que es, todo lo que hay. Tu palabra nos dice que tú eres bueno, Padre precioso, a ese Dios altísimo, al Dios verdadero, al único Dios en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solamente hay un rey de justicia, un Dios verdadero, un Dios santo, 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 y que pide que su pueblo sea santo. Bendito Dios y Padre de la gloria, te honramos en este día, te glorificamos y te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por la misericordia que has hecho nueva hoy. Gracias por el amor que has derramado sobre nuestros hogares, nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre tu pueblo. Gracias porque una vez más, Señor, nos permitiste este nuevo día para reconocer nuestros errores, nuestros pecados y nuestras iniquidades y venir al trono de las gracias confiados, Señor, sabiendo que, Señor, si nos arrepentimos, nos humillamos y nos volvemos de nuestros malos caminos, Señor, tú nos rechazarás, Señor. Padre Santo, por eso te agradecemos, porque una vez el Dios de justicia, el Dios de bondad, el Dios de misericordia y el Dios de amor nos ha dado la oportunidad de venir ante ti, de alabarte, de glorificarte, de exaltarte, de permitir, Señor, que pudiéramos haberte reconocido porque tú lo hiciste primero, Señor, porque no vinimos a ti por nuestra propia voluntad, sino que tú, por amor eterno, Señor, nos llamaste, Señor, permitiste venir a ti para que conociéramos las bondades tuyas, para que conociéramos la plenitud de tu amor, para que conociéramos el sacrificio perfecto, santo y vivo que hizo tu Hijo amado Jesucristo allá en la cruz. Ese sacrificio, Señor, ese lugar que nos correspondía a nosotros, pero tú en tu infinito amor, Señor, tomaste ese lugar y nos permitiste a través de tu sangre, Señor, limpiarnos, purificarnos, salvarnos y apartarnos, bendito Dios. Ahora enséñanos cada día como pueblo, Señor, a santificarnos para ti, a ser fiel a ti, a ser, Padre Santo, consagrados a ti y cada día anhelando la presencia y la venida tuya, Señor, para ser parte, Señor, de ese pueblo que queremos ser novios realmente para ti, la novia, Señor, porque solamente hay una novia, Padre eterno y soberano Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pueblo de Dios, habíamos dicho en la primera enseñanza, hacemos una pequeña reseña y hablábamos de que el pueblo de Israel, el Señor relacionó mucho el matrimonio, la novia con el pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo de Israel, pues es ese pueblo por el cual el Señor hizo un pacto, no hizo pactos con ninguna otra nación, no lo hizo con Estados Unidos, no lo hizo con Argentina, no lo hizo con Colombia, no lo hizo con la nación europea, solamente lo hizo con Israel, que es su trono, Jerusalén es su trono. Ahí decíamos y comentábamos también de la salvación final, de todos los que entramos a ser parte de ese pacto, a ser parte de esa palabra, que ya no es por linaje, sino es espiritual, por la fe en sus promesas, y que las obras que damos, el resultado del Espíritu Santo dando en nosotros, de los frutos y de los dones, es el resultado de la fe que creemos en Cristo Jesús. También habíamos hablado de que en ese contrato en el matrimonio había para el pueblo de Israel, habían dos partes. En una parte se llamaba lo que era el contrato, que en hebreo es ketubá, y la segunda parte que era el matrimonio, que es la cual vamos a estar hablando hoy. Que en la ketubá, o en el primer contrato matrimonial, era un escrito en el cual se le dejaba a la novia, en la cual el novio, aún sin ser su esposo, ayudaba a la novia o se comprometía con la parte lineal de la mujer, con darle refugio, con darle sustento, con la parte emocional.
Habíamos dicho que Él ha cumplido hasta el momento y a cabalidad con todos sus requisitos. Hablamos del Salmo 91, pues Él nos ha dado, ha sido nuestro castillo, nuestro refugio, ha sido nuestro ayudador. Habíamos hablado que Él nos ha dado sustento, en el cual nunca hemos visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. En su palabra que nos ha dado el descanso, la ayuda y la tranquilidad emocional, porque Él dice que Él nos da una paz no como el mundo la da, porque en el mundo vemos las situaciones, angustias que ahora hoy en día que se está presentando con la situación de la pandemia que está ejerciendo un poder grande en el mundo, pero el Señor dice que no temamos, que confiemos en Él si seguimos su palabra con amor, si seguimos su palabra con fidelidad, si seguimos su palabra con esa entrega de querer ser parte de la obra, ser parte de las promesas que el Señor entrega a aquel que confía en Él. Dijimos que en esa parte del contrato se daba una sola copa y ese contrato se lo entregaba a la novia, en la cual eran instrucciones cómo la novia tenía que comportarse, cómo la novia se tenía que apartar. El matrimonio, que era una santificación entre un hombre y una mujer, y no como están desviando muchos la verdad diciendo que están hablando palabra de Dios, pero están quitando el pensamiento de Dios, están añadiendo y quitando cosas que están desviando a la humanidad, porque solamente están dando pensamientos de maldad, de sabiduría diabólica, de sabiduría humana, colocando criterios de hombre, pero están alejando la verdad de Dios. Y dijimos que Dios es perfecto, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el principio de ayer, de hoy y de siempre, y Él estableció una palabra desde el principio y Él la cumplirá, porque si Él mismo dice que hay de aquel que le añade y le quite una tilde o una coma, será menor en el reino de los cielos, podrá ser salvo. Aquellos que van en cuerpo de su palabra van a ser salvos, pero podemos decir, será la novia, pero aquellos que realmente quiten el fundamento total de un matrimonio, en que aún pastores, sacerdotes, están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, no están profesando el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, no están profesando al Dios que pide y exige santidad, están profesando un ídolo propio de sus corazones, de la inmundicia que hay en el hombre, de la propia concupiscencia de su corazón. Están hablando de un Dios que ellos desconocen totalmente, porque si conocieran al Dios verdadero que pide y exige santidad, estarían hablando de que un matrimonio, como él mismo lo dio desde el principio, es entre un hombre y una mujer. Ese contrato está escrito y perdurable, y ese contrato tendrá, dice la palabra, que aún la ley saldrá de Jerusalén, toda la palabra volverá. Por consiguiente, es una palabra que trascenderá todos los tiempos. No hay tiempo en la palabra de Dios, porque Él es el principio de todo y el fin de todo. Entonces, esta sería la pequeña reseña de lo que es la primera exposición de la palabra. Vámonos con la segunda. Habíamos quedado en la cual el Señor dice que Él quería dar los adornos para que las novias se vistieran, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los adornos de la sinceridad, de la fe, de la esperanza, de la mansedumbre, de la bondad, los dones de sabiduría, de conocimiento, de los milagros, profecía, todo lo que se lee en la palabra de Dios. Habíamos quedado en que el Señor quiere una novia sin manchas y sin arrugas, no que no sean salvas, una novia sin manchas y sin arrugas. Ahora, vámonos con Efesios 5 al 27. Nos dice así la palabra: para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas ni arrugas, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Habíamos dicho que el Señor le dio al siervo, al Espíritu Santo, a su mejor amigo, el que lo conocía íntimamente, el que lo conocía profundamente, los regalos para que nos diera a la novia, para que nos pudiéramos adornar, para que nos pudiéramos vestir, porque dice la palabra que para presentársela a sí mismo. Él no nos dejó desnudos, Él no nos dejó sin un manual de instrucciones para decir: Señor, aquí estoy como su novia. Yo pude
coger todo lo que había en el mundo. Pude coger pensamiento humano, sabiduría humana. Pude coger, Señor, filosofía en mi conocimiento y me parece que está bien, pero toda esa filosofía también era del hombre. Pude coger con mi forma de presentarme ante ti, con una adoración, una alabanza, a mi forma de ver que creía que era así. El Señor nos dio un manual en el cual nos decía, seguían por esto, hacen aquello, y bien dice el Señor, te he puesto la bendición y la maldición, vida o muerte, escoge bien. La salvación es personal, y está en cada uno escoger lo que el Señor nos ha puesto para vida eterna, pero hay algo más para ser parte de la novia de Dios. Dice en Efesios 5:27, sino santa y perfecta. ¿Qué es santa y perfecta? Volvemos, no estamos diciendo que sin pecado, es santa y perfecta, porque la palabra nos dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y gracias a Dios que el Señor hizo esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Dice que perfecta en el diccionario Strong habla completa, madura, entera, llena, sin contaminación, tiene integridad y verdad. Y estamos hablando que verdad es la palabra de Cristo. La integridad es sostenernos en la palabra de Dios, sin desviarnos a derecha ni a izquierda. Con un único concepto, la palabra de Dios, no el concepto de hombres. Vámonos a Josué 24:14. Todo está basado en la palabra de Dios. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Les estoy dando la cita porque ya les comenté que qué significa perfecta. Una persona completa, una persona madura, una persona entera, una persona llena de la palabra de Dios, una persona sin contaminación, sin ser parte de la idolatría o de muchas cosas, una persona que anda en integridad y verdad. En Josué 24:14 nos cita que es integridad y verdad. ¿Qué pide el Señor? Temer a Jehová y servirle con integridad y verdad. Una persona madura. ¿Qué nos lleva a madurar como seres humanos? Las pruebas. Fortaleza en las pruebas. Eso nos lo cita Santiago 1:2-4, que nos dice así: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando sean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Significa perfección, madurez también. Vámonos con otra cita. Juan 17:23, ¿para qué significa ser una iglesia santa y perfecta? Juan 17:23 cita así: yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Ahí quiso decir no sin pecado o sin pecados o maduros, quiso decir que eran personas maduras, llenas de la presencia de Dios. El único que quitó el pecado fue Cristo. En Colosenses 4:12 nos dice: les manda saludos Epafras, un siervo de Cristo Jesús. Él es uno de ustedes y siempre está rogando por ustedes en sus oraciones, para que se mantengan perfectamente firmes, entregados del todo a hacer la voluntad de Dios, firmes en la palabra de Dios, firmes en las promesas, firmes en el manual, la Ketubá, el compromiso que nos dejó firmado el Señor, sabiendo que Él es fiel y verdadero, y ese compromiso el Señor no lo va a deshacer mientras cumplamos. Y muchas veces hemos incumplido sus mandamientos, su palabra, y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Gracias a Dios que en su palabra dice que Él tiene misericordia, de que Él quiere tener misericordia.
Y cada día en nuestras vidas, cuando amanecemos y despertamos y abrimos nuestros ojos y vemos que hay un nuevo amanecer, una nueva luz, entendemos la misericordia incomprensible para nosotros de Dios, porque nos dio una oportunidad más de vida, de arrepentirnos y de conocer las bondades de Dios que ha derramado sobre nosotros, sobre nuestros hogares y sobre nuestras familias. Entonces, ahora que vamos a entrar en la segunda parte, que es el matrimonio, ya hablamos de la primera, compromiso con el documento firmado que tú vas. En este matrimonio, en esta segunda parte, dice que en la costumbre judía, vimos las celebraciones judías, el novio iba a hacer un año por fuera, iba a construir su casa, pero el novio necesitaba el permiso del padre, porque el padre miraba si realmente había construido una buena casa, si haya tenido los medios, tendrá los medios para sostener una mujer, el amor, la paciencia, la fortaleza, para llevar a cabo un hogar, para proveer a su familia, para educar con sabiduría, con entendimiento, con fuerza, con amor, y mantener un núcleo familiar en el temor y la misericordia de Dios. Nos dice, en este matrimonio del judío o de la celebración judía, cuando ya estaban en el matrimonio, el novio hacía un lugar, o le llaman jupa, que es, digamos, cuatro palos, y le extendían un lienzo por encima a ese lugar. Prácticamente simbolizaba, ahí dice que simboliza la presencia de Dios, pero también el lugar donde ellos iban a vivir. Inclusive de esos palos que ellos hacían la jupa, también podían coger unas partes o los palos y se las añadían a la casa que el novio había construido, como recuerdo de la promesa, como recuerdo de lo que estaban haciendo y diciendo en ese lugar. Entonces ahí se refería a esa parte. También debajo de ese lugar había un compromiso en el cual ellos cimentaban ese lazo de amor, de ese compromiso, no mediante las cosas materiales, sino en cuanto a cómo era cada uno. Era la parte espiritual, no la cuestión de la belleza, sino de la mujer, sino su parte espiritual, su forma de ser, sin necesidad de tener cosas materiales, que para unos si había dotes, lo daban, de otros lo que pudieran dar, pero la jupa representaba que era el compromiso, se basaba en lo que eran como personas y no en ninguna posesión material. Miren que eso nos lleva a Mateo 6:19, que nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿Por qué? Porque aquí se basa en que lo que nosotros tenemos, el Señor dio dones, el Señor permitió los dones que por el fruto del Espíritu Santo ejerciéramos y aplicáramos nosotros en nuestras vidas, para que el vestido que nosotros tengamos como novia sea adornado por todo ello y no con aquello que corroe, que se pudre, que queda, nuestras cosas materiales, todo aquello que lo acaba. Cuando nosotros partamos de esta vida, dice, no nos vamos a llevar nada material, sino lo que el Señor nos dio para vestirnos. Por eso es que Él dice que esta participación, esta celebración, se basa en cómo son las personas y no en la parte material. En esta celebración, el novio entrega el anillo. Ese anillo tiene que ser liso, sin adornos. Y el hombre es el que entregaba el anillo, en representación de la autoridad del hombre. Si la mujer le quería entregar un anillo, lo hacía era después, pero el hombre era el que entregaba el anillo. Cuando estaban en la celebración del matrimonio, la mujer terminaba lo que estaban hablando el rabino o sacerdote que estaba oficiando el matrimonio. La mujer tenía que darle 7 vueltas al hombre. El hombre no tenía que voltearse constantemente, no. El hombre siempre mantenía la mirada fija, directa, como dice su palabra, mantener la vista en el autor y consumador de todo, que es Cristo Jesús. Y la novia era la que estaba alrededor de él. ¿Qué significa para el pueblo de Israel en la celebración de esta fiesta, de este lazo?
Una significa para ellos que las 7 vueltas es la creación de Dios en los 7 días. Grosso modo, un matrimonio judío, a grandes rasgos, porque les invito de verdad a que vean por YouTube, por internet, cómo es un matrimonio judío. Es hermoso, es precioso, de verdad que es lindo. Significa, uno, que es la creación en 7 días que hizo el Señor. Otro, dos, ¿qué significaba las 7 vueltas de la mujer? Para ellos, el derrumbe de las murallas de Jericó. Pero había un significado mayor aún, más profundo, en decir que era el derrumbe de las murallas de Jericó. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la muralla es una protección alrededor de él. Es la protección de Dios en la junta del matrimonio, de la pareja, ¿sí? Pero significa que la mujer tiene que construir las barreras externas para los ataques que vienen contra su hogar, contra su marido, contra su que va a ser su esposo. En esta parte es físico lo que se está representando. Entonces, la mujer tiene que estar pendiente de aquellas mujeres extrañas que se acercan con delicadeza a querer robar o a querer mezclar o a querer envolver a sus esposos en relaciones ilícitas, proteger a sus hijos que vengan con aquellas amistades inapropiadas que puedan confundirlos y sacarlos del propósito de Dios. Tienen que estar pendientes de levantar esas murallas de aquellas amenazas que el enemigo quiere venir a traer contra su familia. Y las murallas internas que representan derribar dentro de su hogar todas las disensiones, las peleas, los conflictos, las contiendas que pueden tener ellos como esposos, y aún cuando lleguen sus hijos, las peleas, las discordias que pueden llegar a tener dentro del hogar ya formado. Es un compromiso que la mujer tiene que adquirir para poder levantar las murallas internas y externas. Las murallas de Jericó eran consideradas en ese tiempo, cuando Moisés fue y que iba a conquistar la tierra prometida, que fue de Canaán, después de que Moisés lo sacó y que él no pudo ver la tierra prometida, pero Moisés continuó el legado de Moisés y él dice que la palabra dice que este hombre cumplió a cabalidad en su totalidad y perfecto las órdenes de Moisés para entrar a la tierra prometida. E igualmente le cumplió también al Señor con obediencia todo lo que el Señor le había mandado hacer. Moisés destacó suelo, cumplió, por consiguiente fue el que libertó, lideró y dio la tierra prometida que el Señor le había prometido a sus antepasados, al pueblo de Israel. Entonces, en ese momento las murallas de Jericó eran impenetrables para todas las naciones, para muchos pueblos. Muchos temían a Jericó, porque las murallas tenían un espesor, un anchor, una altura y tenían una profundidad que nadie podía entrar. Solamente tenían una sola puerta para poder entrar. Pero el Señor hizo un milagro, algo majestuoso, algo poderoso, algo hermoso, que los que vivieron en ese tiempo tuvieron que comprender y quedar admirados de la grandeza y el poder de Dios para poder derribar las murallas que para el hombre podían ser impenetrables, pero para Dios no. Y muchos hogares formados, matrimonios hechos bajo el fundamento de la palabra de Dios, muchos dirán, o muchas personas que están fuera del contexto de la palabra dirán, ese hogar lo podemos eliminar, ese hogar lo podemos destruir, pero si mientras ponemos el fundamento de la muralla, de la protección de Dios en los hogares, el Señor no deja permitir que nada ni nadie destruya un hogar, mientras caminen en el temor de Dios, mientras caminen en la voluntad de Dios, mientras el esposo sepa para qué fue llamado, para qué fue instruido, para qué fue dado a llevar un hogar, y para que la mujer tenga la sabiduría, porque en su palabra el Señor dice que mujer sabia, ¿quién hallará? Y la mujer está encargada de tener sabiduría, pero del hombre es el sacerdocio para poder también sostener y llevar un hogar. La mujer sabia edifica. Mira las murallas que cada día se estén levantando para guardar a sus hijos, para guardar a su esposo y poder edificar que esa muralla sea la presencia de Dios en ese hogar, que la muralla sea la palabra escrita de Dios,
Por eso bien dice el Señor en su palabra, que en Deuteronomio 6:4, que cuando anden con ellas, que aún la digan, que cuando se levanten, que cuando se acuesten, que en todo momento tengan la palabra en la boca, levantando murallas, edificando la construcción verdadera que significa la palabra de Dios. Eso significa y representa las 7 vueltas en el matrimonio, la celebración del matrimonio. Pero hoy en día vemos que es difícil. El hombre no edifica, la mujer tampoco edifica, porque siempre están pensando egoístamente en uno el otro. Nuestros hijos se están perdiendo, nuestros hijos están saliéndose porque la muralla ya no hay una sola puerta, solamente hay bastantes puertas, puertas abiertas que como seres humanos constantemente le dejamos al enemigo, puertas abiertas que permiten la entrada de extraños, que permiten la entrada de personas que arruinan nuestros hogares porque solamente no queremos entender y conocer que hay una verdad que nos mantiene firmes y fieles, el contrato de la Ketubá en el Señor, ese ser con el cual si nos salimos de esa cerca vamos a tener dolor, tristeza, angustia y amargura, pero si nos mantenemos en el cerco, ahí el Señor nos va a edificar, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a ayudar. Y Él bien dice en su palabra que Él nos va a dar más pruebas a aquellas que no podamos soportar, y vendrán más pruebas para que nos fortalezcamos y maduremos, como dice la palabra, que es perfección, que quiere una novia santa y perfecta, una mujer madura, consagrada, una mujer que creamos en sus promesas, como el pueblo de Israel, los que salieron, en este caso, muchos que iban con Josué, y Josué confió, fue uno de las 2 personas de los 12 espías que fueron y vieron la situación que vieron, por terrible que fuera, él confió igual que el otro que estaba con él, que era Caleb, y ellos confiaron en su promesa, y ellos fueron los que pudieron entrar en la tierra prometida de esa generación. Ya eran nuevas que entraron con ellos, pero de la generación que venían con el pueblo de Moisés, y vagaron por tantos años en el pueblo, en el desierto. Para uno dice, ve las promesas, pero a lo último se quedaron cortos, porque faltaron y creyeron más en las cosas del enemigo, en los dioses que habían dejado antes de pasar el río, y supuestamente habían dicho, yo soy parte de Israel, y ya no quiero más adorar sino al Dios único. Pero pasaron los años, pasó el tiempo, pasaron tantas cosas, que la muralla se empezó a agrietar. Se empezó a agrietar la presencia de Dios en nuestras vidas, se empezó a agrietar nuestra búsqueda con el Señor, nuestra intimidad con el Señor. Se empezaron a ver las desvencijadas paredes ya desgastadas, porque nos falta oración, nos falta el ruego, el llanto, el lloro, la súplica, nos falta la humillación de un Dios para que Él vuelva a levantar esas murallas y ser la protección que realmente Él dice que es, y la palabra dice que eres para nosotros, nuestro refugio, nuestro más alto castillo, todo lo que dice el Salmo 91, y no solamente tenerlo con la Biblia abierta. Dice la Ketubá en el matrimonio, en el compromiso que hizo inicial, el Señor ha cumplido, pero el Señor no dice que exijo que quiere, ¿qué pide el Señor de su novia? En el caso de que un compromiso normal, ¿qué pide el novio de la novia o de la novia el novio? Que se aparten cada uno para el otro, que se guarden, que no anden con uno, con otro, o viceversa, con otra, sino que realmente se consagren para cada uno de ellos. Nos dice en Deuteronomio 6:4-9, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ella tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelas también en los postes y en la puerta de tu casa. Deuteronomio 10:12, lo que Dios decide. Y ahora, israelitas, ¿qué piden de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma. Ahora, eso es lo que exige el Señor, y en la vida secular que exige un hombre, un novio, una novia, que se aparten y se consagren, y aún así instintivamente cuando hay una relación de noviazgo,
Y si hay muchas amistades y empieza a ver esa relación, ¿qué hace el novio y la novia? Instintivamente se van separando del grupo. Y si hay muchas reuniones siempre están los dos junticos. Eso es lo que está en una relación normal. Ahora, ¿cuánto no más el Señor quiere que nosotros como novia nos separemos y nos apartemos, que dejemos la vida del mundo, aquella que es enemistad con el Señor, que dejemos la idolatría, que realmente cuando dijimos que nuevas criaturas somos, que el nuevo hombre ya empieza realmente a dejar todo lo que el Señor son trapos sucios, trapos de inmundicia, aquellos que con Josué le quitó para poder limpió nuestros pecados, para cada día podernos santificar más con ellos, para poder ser esa novia que Él quiere, que realmente seamos esa esposa o esa novia fiel para ser una esposa fiel también. Poder cada día escudriñar más la palabra, el contrato que Él nos dejó, porque bastante extenso es la palabra de Dios para decir que no tenemos nada que escudriñar, porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, y siempre un mismo texto siempre nos va a hablar de muchas maneras, porque es viva, Cristo vivo, verdadero. Les voy a hablar de esta cita bíblica, de dos versiones, en Isaías 29:3. El Señor me dijo, este pueblo me sirve, de la versión Dios Sabaoth. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinden son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Pero me causó curiosidad y me pareció bonito la versión de la Torá viviente, que dice así: entonces Adonai dijo, porque este pueblo se acerca a mí con palabras huecas, y el honor que me rinde es un mero jarabe de pico, mientras de hecho han distanciado sus corazones de mí, y su temor a mí es solo misbah. Misbah es mandamientos de hebreo. Y su temor a mí es solo un misbah de origen humano, mandamientos. El Señor, ¿qué pide y qué quiere? Que lo busquemos, que le honremos, pero a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Mire que lo compara con un jarabe de pico. Cuando se toma un jarabe, cuando una persona está con tos o con X enfermedad o algo, ¿qué es? Un jarabe es solamente darle un piquito y volverlo a su lugar, porque puede ser agrio, puede ser demasiado dulce y le repele a uno. Entonces no es mucho lo que se demora. Y el Señor dice que se acercan con palabras huecas y el honor que me rinden es un mero jarabe de pico, y que sus corazones están distanciados de Él, porque solamente queremos presentarnos al Señor con mandamientos de hombre. Estamos en un matrimonio judío. Hoy en día, volvemos, aquellas personas que profesan, hablan y dicen que un matrimonio es entre hombre, hombre y mujer, ahí están colocando su palabra, un mandamiento, como lo dice, es un solo misbah de origen humano, y ese origen de humano va a llevar a la perdición a más de uno, a la condenación a más de uno, si no nos devolvemos de nuestros malos caminos y confesamos que hay un solo Dios eterno, que es celoso y que pide que su pueblo sea santo. Cada día en esa trámite, en esa transición de querer prepararnos para ser la novia, para ser la futura esposa de Cristo, empezamos a conocer en su palabra de contrato a Dios, empezamos a conocer su pensamiento, empezamos a confiar en sus promesas. Pero mire, realmente ahí en ese momento entramos en un pacto con el Señor, un pacto del compromiso de la Ketubá, en un pacto de fe. Cuando entramos, escudriñamos su palabra, nos apropiamos de esas promesas, empezamos a tener esa fe viva en el Cristo verdadero, en ese Cristo, en ese Dios que dejó un contrato firmado y que Él cumplirá a cabalidad, que Él no nos va a desamparar, porque dijimos que Él dice que nos da refugio, nos da sustento, nos da alimento, si obedecemos sus mandamientos. Y los mandamientos, lo mejor es que sean con el amor. Desde un principio Dios ha querido que lo amemos
de corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a sacrificar lo que una vez en el mundo nos trajo, pero nos trajo solamente tristeza, dolor y amargura. Pero porque Cristo a través de este contrato nos va a traer vida y vida en abundancia. El Señor siempre ha querido que lo amemos de corazón, como ya leímos en Deuteronomio 6:4. Que solamente pensemos en Él como lo dice en Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo podemos conseguir tener todo esto si no es conociendo, escudriñando y mirando el contrato que nos dejó el Señor, que es la palabra de Dios? En Juan 8:29 nos remite, porque Él me ha enviado, el que me ha enviado está conmigo, mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. El Señor nos dejó un espíritu, un ayo, su mejor amigo, y nunca nos ha dejado solo. Él siempre ha querido que conozcamos la verdad, que aceptemos los dones, los regalos que el Señor nos ha dado para poder agradarle a Él, para poder honrarlo, para que, como dice en la palabra de la mujer, que no hablen mal del Evangelio por culpa de lo que nosotros hacemos lejos de la palabra de Dios. Hemos tenido realmente un concepto errado de quién es la novia. Creemos que porque vamos a culto, puede ser todos los domingos, o porque vamos a culto 2 o 3 veces entre semana, porque pasamos horas alabándolo y con voces hermosas algunos, otros con voces, pero alabándolo al Señor. Creemos que todo eso nos está haciendo parte de la novia de Cristo. Pero muchas veces venimos a un culto, a una congregación, exaltamos, levamos nuestras manos, lo adoramos, movemos emociones, hay alabanzas bonitas, adoraciones hermosas que nos harán llorar, contristar en ese momento, pero cuando volvemos a nuestros hogares, las cosas son totalmente diferentes de lo que nosotros pensamos. Hoy se están viendo, como ya sabemos, muchas iglesias desenfocadas de la palabra, compartiendo pensamientos de hombre, alabanzas que no tienen un fundamento bíblico, danzas que no tienen un fundamento bíblico, canciones que no tienen un fundamento bíblico realmente, cosas que están instando solamente al pueblo a que el mundo entre a la iglesia y la iglesia pasiva, dormida, se deja contaminar y continúan pensando como dice el Señor. Quiero que lo adoren a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Y eso hay muchas congregaciones. Estamos hablando de que congregaciones que creen que porque en tiempos en que conocía al Señor, personas que hacían liberaciones y estaban de un lado para otro. Pero hoy en día veo que no hubo ningún fundamento bíblico, porque solamente medio escudriñaban la palabra. Medio cuando se paraban a un altar daban una que otra palabra de Dios y el resto era pensamiento del hombre, conocimiento de ellos, y del resto del culto eran puras liberaciones. No había más nada. Entonces, personas que a la hora nunca estuvieron preparadas y simplemente porque tuvieron también un desconocimiento de los que les dirigieron a ellos y a ellos a su vez sembraron también ese desconocimiento, y por eso hemos llegado a un desenfoque de lo que realmente es el temor de Dios y queremos decir hoy en día: yo pertenezco a la novia de Cristo, cuando venga el Señor yo seré su novia. ¿Cuán equivocados estamos? Podemos ser salvos, seremos salvos, pero novia no podemos ser, porque de novia se necesitan requisitos. El novio quiere una novia pura. Dice el Señor: sed santos, pues yo soy santo. Pero hay que saber distinguir entre lo santo, sagrado y lo profano. ¿Y quién en la palabra sabían distinguir entre estas dos cosas, santo, sagrado o lo profano? Eran los levitas, los sacerdotes del Señor. Vayámonos a Levítico 10:10. Nos dice así: ¿cuál era el trabajo del sacerdote? En Levítico 10:10 nos dice: para que ustedes puedan distinguir entre lo sagrado y lo profano.
y entre lo puro y lo impuro, y puedan también instruir a los israelitas en todas las leyes que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahí donde estaba comentándole, creen tener un fundamento, pero fue un fundamento basado en un conocimiento de sabiduría humana, en un conocimiento basado en sabiduría de hombres, de tradiciones. En el caso de que escuchamos de herencia, de que este ídolo, de que este santo, Santo Petrona o San Juan o San Pepito, todos estos, ellos eran los que hacían los milagros, que veían un accidente y ellos eran los que lo libraban aún con la ayuda de Dios, con textos que no están de acuerdo a la palabra de Dios, cosas que se hacían en una iglesia que supuestamente eran de Dios, de liberaciones, pero que no estaban en el contexto de la palabra, porque lo único que decían es que hay cosas ocultas que el Señor está revelando y está mostrando y que aún no ha subido el corazón de Dios, pero que no iban con la palabra, y todavía hay, y todavía va creciendo aún más, porque dicen que cada día el hombre está más enfocado en colocar las cosas de la carne en la iglesia y retirar la palabra de verdad de Dios. Un hecho, como estamos hablando, que es el matrimonio. Está enfocado el hombre en quitar el pensamiento de que el matrimonio es santificado para un hombre y una mujer, pero el hombre se está parando en un púlpito para decirle, no, el pensamiento es este, es hombre con hombre, mujer con mujer, y ahora hombre con animal, porque también les parece que está muy bien, pero eso no nos dice la palabra. Ellos, el sacerdote sabía distinguir entre lo santo, sagrado y lo profano. La novia tiene que saber distinguir. Si mezclamos que adoramos a un Dios verdadero, pero llevamos en nuestro corazón idolatría, engaños. Por eso la palabra del Señor es clara cuando dice que conoce las profundidades del corazón y el pensamiento del hombre, porque Él nunca se va a dejar, ni nunca lo podremos engañar, porque Él lo conoce la verdad. Entonces, el sacerdote sabía distinguir entre lo sagrado y lo profano. Esos son los atributos para ser también una novia, distinguir entre una palabra verdadera y una palabra que no es verdadera, y distinguir entre una palabra que es fiel a la verdad de Cristo, al pensamiento del Señor, a una palabra que es fiel a la del hombre, doctrinas erradas, doctrinas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. En Isaías 42:8 nos dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de mí. Dese cuenta, eso pasaba con mucha gente que liberaban, ganando la situación de querer liberar, porque en su condición y en su pensamiento pensaban que estaban haciendo bien, pero querían era la fama del hombre, querían ver los aplausos del hombre, porque la gente, por consiguiente, nosotros como seres humanos tenemos un problema, y es que siempre ponemos la mirada en el hombre, nunca la hemos puesto en Cristo. El Señor dice que pongamos la mirada en el autor y consumador de todo. No hay hombre, es el Señor en todo. En Levíticos 10:1-4, mire qué tan delicado es cuando no sabemos distinguir entre lo sano, lo sagrado y lo profano. Aquí nos habla del pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, eso es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aarón era el padre de Nadab, Abiú y de Eleazar. Los dos primeros hijos, los mayores, y el segundo fueron los que murieron. ¿Por qué? Porque ofrecieron un fuego, una adoración que el Señor no les pedía que ofreciera. Hasta posible profesó con concupiscencia de sus emociones, de todo. Ahora no quiere decir que nosotros digamos que nos va a caer fuego del cielo
o que vamos a morir en su pacto, porque en su palabra el Señor dice que ahora tenemos un sumo sacerdote en el cual el Señor, el sacrificio es perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos lo dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor fue y es perfecto, es el único sacrificio aceptado y que aún está como presente en el sacrificio. Aún su sangre nos limpia, aún su sangre hace la obra para la cual vino, para lavarnos, para perdonarnos, para purificarnos. Segunda tarea del sacerdote. El sacerdote tiene que tener conocimiento. En Malaquías 2:7 nos dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Dese cuenta, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, pero de Dios, no la sabiduría del hombre. Y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Cuál ley? Es la ley de Dios, no es la ley del hombre. La ley de Dios que dijo que el matrimonio se santificaba entre un hombre y una mujer. No la ley del hombre que dice que la santificación va entre hombre con hombre, mujer con mujer, o mujer con animales, o con lo que venga después. El conocimiento no es malo. Antes, el conocimiento nos tiene que llevar a nosotros de rodillas ante Dios, a cada día santificarnos, a reconocer que somos pecadores, a reconocer nuestra maldad, a reconocer nuestra concupiscencia y venir ante el Señor para que cada día nos ayude a santificarnos y nos santifique más y más. El conocimiento nos aleja. Si no tenemos conocimiento, nos aleja de Dios. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque no olvidaste la ley de tu Dios, tampoco yo me olvidaré de tus hijos. Dice la palabra que la falta de conocimiento, el pueblo fue destruido. Y muchas tradiciones han quedado en un pueblo queriendo tradiciones del hombre, y después dice que queremos ser parte de su novia, y decimos porque esas tradiciones venían de mis abuelos, hasta el momento a ellos le dieron resultados. Mis abuelos, mis padres adoraban a tal ídolo, y eso siempre dieron resultados, pero la palabra a mí me dice que el pueblo fue destruido porque no adoraron al Dios verdadero, como dijo Josué: yo en mi casa serviremos a Jehová. Cumplan con servirles ustedes. Y muchos prometieron con servir al Dios que los sacó, que los hizo dar la travesía, que les dio la tierra prometida. Pero después de que pasó toda esa generación, dice que se olvidaron de los mandamientos de Dios y volvieron a la situación que después se desenlazó y perdieron parte de sus tierras. El sacerdocio podía ser rechazado o hasta muerto. Ese cuenta con Aarón y Abiú. Ellos quisieron servirle de una manera que el Señor no quiso que les sirviera. Hoy en día queremos servirle al Señor, pero tenemos que servirle a la manera de Dios pide en su palabra. Puede ser que seamos salvos, pero no podemos ser la novia de Cristo. Estos son los atributos que estamos hablando de un sacerdocio. La novia tiene que tener, y lo relaciona a la palabra, con los atributos que debe tener la novia. Un siervo, por lo general, quiere agradar a su amo. Si nosotros queremos ser la novia, queremos es agradar al Dios verdadero, al que va a ser nuestro esposo, al que es nuestro Dios. Pero un siervo realmente, ¿qué le quiere agradar al amo? Cumple con obediencia a los mandamientos, cumple con obediencia a las instrucciones que tiene que hacer de arreglo de una casa, cumple con todos los requisitos y solamente obedeció. Pero una novia tiene que ser diferente. Una novia quiere complacer de corazón. Una novia va a querer la intimidad con el esposo. Una novia va a querer compartir tiempo con el esposo. Un siervo no comparte tiempo precioso con el esposo, con su amo. Él cumple con una obligación y de ahí tiene que volver
a sus hogares o a su casa, pero la novia es la que se queda con el novio en los aposentos. Al siervo que tenga un amor, no tiene un amor como el que debe tener la novia por el Señor o por el novio. Dice en Mateo 25:23, el jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, entra y alégrate conmigo. El conocimiento del siervo es simple y sencillo, las cosas básicas, pero la novia tiene que tener aún mayor conocimiento basado en el amor por ese esposo. Ahora, el sacerdote también, ¿cuál es su deber o su trabajo? El sacerdote teme a Jehová. En Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que le sirven con integridad y le sirven con verdad. Como habíamos dicho, que es perfecta, ser madura, ser llena, sin contaminación, con integridad y verdad. El sacerdote, ¿qué se encargaba en las ofrendas? ¿Qué hacía en el templo o qué hacía en la tienda del tabernáculo el sacerdote? El sacerdote se encargaba de mantener limpio el lugar, de encender las velas, de estar atento a cualquier requerimiento de que se encontraba en el tabernáculo para tener la presencia de Dios. Tenía que estar santificado, consagrarse para Dios. Entonces, si comparamos el trabajo de un sacerdote para con lo que la novia necesita, con los regalos que el Señor le ha dado, con los dones, con los frutos, ¿cuáles son los deberes de la novia? La novia dice, así como el sacerdote daba las ofrendas, la novia también tiene que ofrendarle al Señor alabanzas, adoraciones, entrega la palabra, pero con un corazón lleno de amor, con un corazón agradecido, con un corazón expresivo, con un corazón lleno del la verdadera fe, verdadero significado de la palabra, que haga convertir lo que realmente somos en lo que el Señor quiere, completamente abandonar lo que nosotros somos, dejarlo para complacer en todo a nuestro amado novio, el que va a ser nuestro esposo. El escudriñar la palabra para cada día tener luz en nuestros ojos. La palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y cómo vamos a tener lámparas? El sacerdote vivía prendiendo la menorá, el aceite, y la prendía a mantener la luz. Pero nosotros, para mantener esa luz en nuestras vidas, tenemos que tener la palabra de Dios. El conocimiento nos lleva de rodillas, y la palabra dice que Él escribió en las tablas de nuestro corazón la palabra. Pero si no leemos, ¿cómo puede el Espíritu Santo en este momento, en este tiempo, antes de que venga el milenio, antes de que venga el Señor? ¿Cómo vamos a tener algo de verdad si no estamos escudriñando? Tenemos a veces suficiente con ir a la congregación y solamente escuchar lo que el pastor, lo que el sacerdote, lo que cualquier dominación dice de la palabra de Dios, que dicen que es de la palabra de Dios, pero como podemos ver, muchos dicen que es bueno casarse entre dos personas del mismo sexo. Y las personas que se sientan muchas veces no quieren escudriñar y les parece que es correcto. Mas, sin embargo, aquellos que conocemos la verdad y que decimos un matrimonio santificado entre un hombre y una mujer, pero venimos a culto, pero con eso nos basta, como un siervo. Ah, Señor, solamente hice, vine, cumplí con la obligación, cumplí con el deber de donde tu palabra a mí me dice, no dejaos de congregados como hacen muchos. Señor, vine y me congregué, le prometí, lo cumplí, acaté tu voluntad, tus órdenes, fui obediente. Pero la novia busca más, la novia busca la presencia de Dios en las noches, en las madrugadas. La novia busca constantemente la intimidad del Señor para recibir la palabra de aliento, para recibir la fuerza de un Dios verdadero, para recibir realmente esa compañía, esa intimidad que usted sienta constantemente al que va a ser su esposo, y alegrarse poder cada día compartir la palabra para cada día formarse como esa novia. El trabajo de la palabra de Dios es protegernos.
Y vámonos a algo muy sencillito que es en la parte laboral. Cuando nosotros queremos ingresar a una parte de una empresa, tenemos que cumplir con un reglamento disciplinario. Si nosotros queremos ser partícipe y entrar a laborar en esa empresa, tenemos que acatar nuestras órdenes y cumplir, las reglas de ellos. Pero si no, simplemente desvían la hoja de vida y pasa el siguiente para que sí accedan a esa labor. La palabra de Dios es clara y es fiel, nos ayuda y nos protege. Los sacerdotes eran los que estaban más cerca de Dios. Ellos son los que cuidaban el lugar santo. Cada día se santificaban y eran los únicos que eran permitidos entrar en el lugar santo. Y nos vamos al caso más concreto. Muchos dirán, pero ya el Señor escogió, ya el Señor determinó cuáles son salvos y cuáles no. Ya el Señor determinó que todos somos la novia o que no todos somos la novia, somos invitados. El Señor dice en Éxodo 32, 26, 27, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a sus parientes. En ese tiempo, cuando vino la adoración del becerro de oro, y vino que Moisés bajó disgustado, que el pueblo iba a matar, pero dice que puso entre ellos, y simplemente el Señor dijo que apartaran los que habían cometido el error, y en su angustia y en su rabia también Moisés simplemente dijo, y lo que dijo, apártense, pónganse aquí los que están por Jehová, los que están con el Señor. Ahí él dio una invitación. Moisés no determinó quiénes eran los que iban a decir, yo tomo la decisión, lo voy a decir al pueblo de Israel, a las tribus. En ese momento le dijo, Leví, usted es la que se aparta, no le dijo a la tribu de Benjamín, usted es la que se aparta, no le dijo a la tribu de Judá que se aparta, o la tribu de Neftalí. Pues Moisés no tomó la decisión, simplemente llegó y dijo, Moisés a la puerta del campamento y se juntaron. ¿Quién está por Jehová? Dio una invitación, dijo, ¿quién está por querer que las cosas, el mandamiento, la palabra de Dios se cumpla, la voluntad de Dios? Y solamente hubo una tribu que se apartó y no quiso decir en ese momento, los que cometieron pecados, los que cometieron errores, fueron sacrificados, pero la decisión la tomó el mismo pueblo de Leví. Ellos tomaron la decisión de apartarse para Dios, lo mismo que hoy en día vamos, o lo que estamos en el tema de la novia. Podemos decir, somos la novia, la decisión está extendida para todos, pero está de nosotros tomar la invitación o ser un invitado a la boda. Simplemente no es una opción, así como Moisés no le dio opción a los de Leví decirle, ustedes se apartan, no. Extendió la invitación y el único pueblo, la única tribu que se apartó fue la tribu de Leví. Dice en Miqueas 4:2, pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos, porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. Y Zacarías 8:22 nos dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Dios. La novia tiene que ser como un sacerdote, apartada para Dios. ¿Será que la novia no va a salir, no va a sobresalir sobre los invitados? ¿Será que la novia no va a sobresalir sobre los siervos que están sirviendo y a los invitados y aún a ella? Mire que en Zacarías 14, 16, 21 nos dice, 16, 20, vámonos al 20, 21, dice, ese día hasta los cascabeles de los caballos llevarán la inscripción consagrados al Señor, y los calderos del templo serán entonces tan sagrados como los tazones que están delante del Señor. Dice que la palabra consagrados al Señor es una inscripción que llevaba el sumo sacerdote en la frente. Entre todos, si estaban reunidos entre todos, el sacerdote sobresalía por esa palabra. ¿Será que nosotros estamos sobresaliendo como novia hoy en día para decirnos
el Señor viene por su novia? ¿Será que la novia está preparada mientras estamos viendo televisión, mientras pasamos horas delante de un aparato? ¿Será que pasamos horas haciendo los quehaceres completamente? ¿Será que somos la novia de Cristo cuando nos falta intimidad con el Señor? ¿Será que somos la verdadera novia de Dios, dando el fruto que Él nos dio, los dones del Espíritu, los regalos, adornando nuestros vestidos como tiene que ir vestido para que Él cuando venga se presente esa novia con los regalos que Él dio? ¿Será que podemos decir somos la novia de Cristo? ¿Y será que no nos vamos a llevar una sorpresa cuando realmente quedamos como invitados? Nos vamos a las 10 vírgenes. Habían 10 vírgenes. Habían 10 vírgenes. 5, la palabra dice que fueron prudentes y 5 no lo fueron. No quiere decir que es un tema de salvación. No, porque las 10 estaban esperando al esposo, al novio, para que iba a ser el esposo. De esas 5, ¿será que esas 5 se preocuparon en estudiar la palabra, en escudriñarla, en leerla, en conocer la voluntad de Dios, en conocer el pensamiento de Dios, en hacer lo que a Él le agrada, en vestirse con los dones y los frutos y ponerlo a disposición del prójimo? ¿Será que esas 5 prudentes permitió que la luz de Cristo alumbrara su rostro, como Moisés cuando bajaba de la presencia en la cual se metía en la intimidad, los rostros salían resplandecientes y aún las demás personas no podían ver ese resplandor? ¿Será que somos la novia de Cristo, sabiendo que pasamos más tiempo en las cosas que no debemos pasar que en la presencia y en la palabra de Dios? ¿O será que somos esa novia imprudente, insensatas, que dejamos apagar la vela, la menorá, como sacerdote, como novia, y simplemente dijimos, estamos cansados completamente de escudriñar la palabra, estamos agotados de pasar tiempos con el novio, de querer lo que el novio quiere, estamos agotados de conocer el pensamiento, pero es que falta mucho tiempo para que el Señor venga? ¿Será que estamos siendo esas novias más bien insensatas en las cuales en cualquier momento nos podemos quedar por fuera? Confirmo, no que no sean salvas, sino que a la novia le es permitido entrar en la cámara nupcial. A los invitados esperan afuera, los siervos esperan afuera. La novia es la única permitida que es para entrar en la recámara del novio, nadie más. En Mateo 5:17 nos dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se les quitará la ley, ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, serán considerados grandes en el reino de los cielos. ¿Será que estaremos en el cuarto, en la recámara, o estaremos por allá en la cocina? En nuestras angustias y en los afanes, como decía Marta, Marta, Jesús, ¿por qué te afanas? María cogió la mejor parte, escuchar la palabra. María cogió la mejor parte, estar a los pies de Cristo, estar escudriñando, estar orando, estar intimando con el Padre, estar intimando con el Señor, estar conociendo el pensamiento de la obra redentora de Dios verdadero. Dicen en Eclesiastés 12:13, el discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es todo el hombre. Honrar a Dios y temer, y son de las cosas que menos estamos haciendo hoy en día en los últimos tiempos. Primera de Pedro 2:9 nos dice, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En Apocalipsis 12:17 nos dice, con eso el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes, contra los que obedecen sus mandamientos de Dios
los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Obedecen, podemos decir, Señor, obedecemos los mandamientos. El pueblo judío es perfecto en guardar, justo, bien en guardar los mandamientos. Pero me dice que para la novia también hay alguien que fue perseguida, la mujer que fue perseguida, la novia que fue perseguida. Y dice que por guardar el testimonio de Jesús, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, ¿será que nosotros estamos siendo perseguidos por el enemigo? Conforme va esta situación, lo único que estamos siendo perseguidos es por un virus y todos estamos guardando. Pero no estamos siendo perseguidos por aplicar y dar la verdadera palabra, no por ser maduras. No estamos siendo perseguidos porque estamos tranquilos en nuestros hogares, en nuestras labores. No estamos siendo perseguidos porque realmente no estamos escudriñando la palabra. No estamos siendo perseguidos porque no estamos intimando con el Señor, buscando la comunión con el Señor. No estamos siendo perseguidos por dar liberación, por dar sanidad, por mostrar los dones de sanidad, de fuerza, de fortaleza, de ánimo, de palabras, de fe a los que nos rodean. No estamos siendo perseguidos, por consiguiente, somos la novia de Cristo. Son dos condiciones que Apocalipsis 12:17, que es obedecer sus mandamientos. Podemos obedecer los mandamientos, pero si no tenemos el fruto del Espíritu Santo, en el cual nos lleve a amar al prójimo, en el cual nos lleve a que ese fruto lleve a que otros lleguen a Cristo, a que escuchen las nuevas buenas, a que escuchen la salvación, a que sean partícipes de la novia y no solamente como invitados. ¿Será que realmente estamos en los tiempos en que somos perseguidos? Porque como iglesia, muchos solamente somos hasta ovejas raquíticas. Nos falta lana, porque no queremos conocer la palabra de Dios. Queremos solamente escucharla y ahí nos pegamos de que la fe viene por el oír, pero muchas veces ese oír de qué palabra, cuál es la base fundamental, de cuál es. ¿Será que somos la novia de Cristo? ¿Será que hay un testimonio de Jesús? El que el Señor dice que guardemos los mandamientos y guardemos el testimonio de Dios, que seamos fieles. ¿Quién era Jesús? El Señor dice en su palabra que seamos imitadores de Jesús. Y Pablo fue un excelente imitador. Mire que Pablo dice que él, antes de conocer a Jesús, era un hombre intachable en cumplir la ley, tanto oral, más que todo la oral, como la escrita. Y dice que él avanzaba más de uno de su misma edad, de sus mismos paisanos. Pero cuando conoció de Cristo y empezó a fluir en él la vestimenta que el Señor le entregaba, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, empezó a ser un imitador perfecto de Cristo, tanto que llegó a ser imitadores como yo de Cristo, a ponerse como ejemplo, porque él cumplía a cabalidad los mandamientos, pero tenía un testimonio por el cual fue perseguido, un testimonio por el cual fue azotado, un testimonio por el cual fue ultrajado, vituperado, un testimonio verdadero. Y hoy en día queremos realmente nosotros servir a Cristo y ver el fruto de los dones, ver las sanidades, ver las liberaciones, pero no ser el testimonio real en el Señor, en el cual la gente vitupere, hable, pero por testimonio de la palabra, no por nuestros males ejemplos, no por lo que se están haciendo en las iglesias, liberaciones que no combanan con la palabra, danzas, palabra que no está cimentada en la palabra de Dios, sino palabra del hombre. ¿Será que ese es el testimonio que estamos dando como novia? ¿O será que ese es el testimonio que estamos dando como iglesia? Pablo fue un gran imitador. El Señor decía, Cristo fue el mejor imitador, no, Cristo fue la palabra, Cristo es la palabra, Cristo es Dios verdadero. Efesios 4:32, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Efesios 5:1-2 dice, ustedes como hijos amados de Dios procuren imitarlo, traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio, olor agradable a Dios. ¿Cómo podemos imitar a Cristo? El amor de que Él entregó todo, abandonó todo por venir a rescatarnos. Pagó un precio alto por nosotros.
Y Él dice, seamos imitadores de Él. El amor al prójimo, podemos guardar los mandamientos, pero si no mostramos el fruto de los dones del amor, paciencia, benignidad, templanza, amor, paz, tranquilidad, todos los frutos que da, alegría, el Espíritu Santo, ¿qué testimonio vamos a dar para ser imitadores verdaderos de Cristo Jesús? Dice la palabra que el Señor busca una novia sin manchas y sin arrugas. Él está buscando a una novia que comparta su pensamiento, su verdad, su palabra, su contrato, su tetuá, lo dejó por escrito. Si nosotros tomamos ese escrito y lo hacemos a un lado, no podemos ser la novia. Si solamente hacemos las cosas por hacerlas y con nuestro pensamiento, podemos hacer parte de los invitados, de los que extendieron la invitación y dijo, yo quiero ser un invitado. Y si quiero ir a la fiesta, porque si no quiero ir con muchas familias, hay reuniones y el que no quiere ir simplemente no va. El Señor quiere que sepamos para qué fuimos llamados. Él dice que quiere una novia sin manchas y sin arrugas. Siervos, tiene ángeles, puede crearlos para obediencia, pero Él quiere una novia para mostrar, para ver, para honrarla, una novia que comparta el amor, la entrega que Él hizo a través de su Hijo amado, el sacrificio para el cual Él envió a su Hijo. Hemos solamente sido prometidos o comprometidos para la ceremonia, para un matrimonio, pero aún no ha sido consumada. El Señor dice en la venida de, voy a hablar de Malaquías ya por finalizar y cerrar, se nos acabó el tiempo. Malaquías 4, 1 al 4, la venida del día del Señor. El Señor Todopoderoso dice, se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día que ha de venir los quemará, y nadie quedará de ellos. Pero para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae salud, y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. En ese día que estoy preparando, ustedes pisotearán a los malvados como si fueran polvo. Acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Horeb. Eran preceptos y mandatos que todo Israel debería obedecer, y eso está hablando en la venida del Señor, que muchos decimos que nos vamos. Cuando venga el milenio, el Señor dice que para dar, y la ley saldrá de Sion nuevamente. Si no queremos cumplirlo acá, es como el Señor dice, es la sombra de lo que va a ser. Si es la sombra, ¿por qué no hemos de acatar la voluntad de Dios o de cumplir su palabra? Para cuando allá lleguemos, va a ser algo más glorioso. Oyentes, hermanos, esta es la palabra que les trajo. Le doy gracias por su amable atención. Damos gracias, Padre Carmen, porque una vez más, Señor, tu misericordia grande y maravillosa ha estado en nosotros. Damos gracias por todos aquellos que escuchan esta palabra y que permitan que cada día nos dé sabiduría para ponerla por obra. Que seas tú dirigiendo, Señor, cada uno y aquellos a la cual la palabra se pueda sembrar y dar, Señor, y llevarla a feliz término, Padre precioso, porque tú conoces el corazón de muchas personas. Quita todo velo de oscuridad, de entendimiento, Señor, de entendimiento que venga del hombre. Necesitamos sabiduría tuya que viene de lo alto, porque es perfecta. Muchas gracias, muy amable, de parte de la Iglesia de Jesucristo.